El tema que yo voy a aclarar ahora es recurso de casación y los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Esta clase ustedes ya la han visto porque está grabada en el material que tiene la facultad. De manera que díganme cuáles son los puntos que ustedes tienen dudas o que quieren que los toque o quieren profundizar y yo con mucho gusto lo hago. Hasta Así ahora hay que, dos preguntas en el chat. Si quiere, le leo primero una, la contesta, después le leo sí, otra, la contesta. sí, Bien. sí, sí. La primera dice, es sobre casación. ¿El tribunal que le reenvían la sentencia anulada queda jurídicamente vinculado a las consideraciones subyacentes de casación? Sí, claro. Eso requiere explicaciones. Dicho así está perfecto, pero hay que entenderlo. Parecería ser que cuando el Tribunal de Casación anula una sentencia y la reenvía, entonces el Tribunal del Juicio tiene que hacer todo de nuevo. No, esto es muy importante, esas preguntas de examen, porque la intervención del Tribunal de Casación y la intervención del Tribunal cuya sentencia se anuló debe verse como un modo complementario, integrativo y complementario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay que ver bien cuál es el fundamento por el cual la casación anula, por ejemplo, y reenvía. ¿Por qué? Porque puede ser que anule sobre determinados puntos. Entonces, los puntos que no fueron alcanzados por la nulidad, porque no guardan conexidad, porque no tienen dependencia, esos quedan firmes. Hay una suerte de cosa juzgada formal. Es decir, hay que seguir atentamente los considerandos del Tribunal de Casación, porque hay que continuar a partir de lo que dice la casación. Y ahora les pongo un ejemplo para que lo vean con claridad esto. Supóngase que tenemos una sentencia con 3 o 4 robos y que el tribunal oral condena por la comisión de 4 robos agravados. La defensa recurre y el Tribunal de Casación anula respecto de la condena de 1 o 2 robos, porque entienden que la prueba es débil, que la sentencia es contradictoria, que no despeja la duda razonable, en fin, en función de los agravios que puede haber expuesto el abogado de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Y lo reenvía para que continúe el juicio, para que se haga un nuevo juicio respecto de los otros 2 robos. Pero los robos, acá hay 2 cuestiones en este ejemplo. Los robos que quedaron firmes, en eso la responsabilidad penal ya está declarada. Obviamente que si el Tribunal de Casación anuló la condena por otros 2 robos, la pena, obviamente, también ha sido anulada, porque una cosa es imputarle 4 robos a una persona y otra cosa es imputar 2 robos y mandar a hacer por los otros 2 robos faltantes. En este caso, seguramente, los otros 2 robos más faltantes se van a tener que ventilar frente a otro tribunal. ¿Entienden? Porque el tribunal del juicio oral tiene que conocer en una única oportunidad. Ya ha adelantado opinión, ya ha emitido opinión. Entonces, si se hace una devolución en ese sentido, seguramente va a ser otro tribunal hábil para que continúe o para que haga el juicio en relación a esos 2 robos. Pero hay 2 robos que ya la responsabilidad ha sido declarada, es decir, que cuando se componga la pena, cuando el tribunal que intervenga finalmente dicte sentencia, ponga quizás condena por esos 2 robos que anuló casación, o por ahí condena por uno, y entonces a los 2 que tenía firmes ya son 3, o puede absuelve por los 2, pero va a tener que mensurar la pena por los 2 robos que ya habían quedado firmes. ¿Por qué? Porque la sentencia debe respetar el principio de preclusión o de cosa juzgada formal que
concierne a todos los aspectos del fallo que no han sido removidos por el Tribunal de Casación. ¿Lo ven con este ejemplo? Es decir, esto es muy claro. Ahora podría darse el caso que el Tribunal de Casación, que es muy habitual esto, que anula la mensuración de la pena, porque dice que las cosas expuestas por el tribunal son insuficientes o son contradictorias o no está suficientemente explicitado cómo se llega a ese monto de la pena. En ese caso, si se anula la mensuración de la pena, la individualización de la pena, sí sigue interviniendo el mismo tribunal. Sí sigue interviniendo el mismo tribunal, porque ahí el tribunal tiene que conocer de visu al imputado. O sea, tiene que tener un conocimiento directo y personal. Y eso solamente lo puede hacer el tribunal que intervino en el juicio. ¿Entienden? Ahora, si es por la pena, obviamente el tribunal no va a ser desplazado si se anula por la deficitaria fundamentación de la pena. En el otro caso que les di recién, el tribunal va a ser desplazado porque hay que hacer el juicio nuevamente con relación a los dos robos y la pena finalmente la va a imponer el segundo tribunal, pero como los tiene enfrente a los imputados, sí puede tomar conocimiento de viso, no tiene, no tiene ningún problema. Y además el hecho y la participación de los imputados ya ha quedado confirmada por el Tribunal de Casación, es decir, ahí no habrían problema. Entonces, fíjense que en ese caso, cómo juega este criterio de interpretación integrativo y complementario. Y había otro más. Sí, hay otra que dice, en el caso del hecho diverso, la diferencia entre el sistema acusatorio y el adversarial sería que en el primero la aceptación de que el mismo se debata en el juicio oral no sería de la defensa y en el adversarial esto es inadmisible y la defensa decide si ese hecho diverso debe ser juzgado o no en ese mismo juicio. Eso ya lo vimos, eso ya lo vimos la clase pasada. Miren la clase, ahí tienen, lo tienen claramente explicado. Lo tienen dos veces, lo tienen en la clase pasada porque una alumna me lo preguntó y lo tienen también y lo tienen también en las clases que le di. No vamos a incursionar sobre los temas de las clases anteriores porque entonces no terminamos más. Para eso está la clase de repaso. Eso ya está. Que vean la clase anterior. Es así, es en esa línea. Pero vean bien todos los fundamentos. Porque además las soluciones son diversas porque también son diversos los fundamentos de los distintos sistemas de enjuiciamiento. Una cosa es el sistema mixto, otra cosa es el sistema adversarial. Cada sistema tiene una orientación distinta, inclusive en lo que es el acusatorio, que también les mencioné el código de capital. Pero eso véanlo de la clase pasada, eso ahí está perfectamente explicado. No me hagan volver sobre ese tema porque salimos del ámbito de los recursos y entonces hacemos una mezcolanza. ¿Qué más tenemos? Segundo apartado del recurso de casación. ¿Funciona como una acción de revisión integral y si se declara la nulidad de la sentencia se ordena un nuevo juicio? Muy buena pregunta. Sí, sí. No sé si esa era la idea del legislador. Hasta antes de este código esto no figuraba así. Todo parecía indicar que el segundo apartado de casación iba a versar sobre la aparición de nuevos hechos y nuevas pruebas que en conexión con los restantes del proceso pudieran determinar que el hecho no existió, que el imputado no es el autor. Ahora, el codificador lo extiende a todos los supuestos de revisión. Entonces, prácticamente se convierte no es que sea lo mismo que la acción de revisión, no es lo mismo porque la acción de revisión es contra la sentencia firme, pero lo cierto es que acá hay una sentencia condenatoria y después de la sentencia condenatoria y aparecen nuevos elementos de prueba que
habilitan a pensar al recurrente que puede demostrar que el hecho no existió, que el imputado no es el autor, o todas las situaciones previstas en la acción de revisión. Entonces lo que se hace es un nuevo juicio. Ya no tiene el efecto devolutivo de todo recurso. ¿Qué quiere decir el efecto devolutivo? Que el tribunal del recurso conoce sobre los actos de hecho y de derecho que resolvió, trató el tribunal recurrido. Pero si yo acá estoy ofreciendo nueva prueba para demostrar que el hecho no existió, que el imputado no es el autor, evidentemente no está conociendo de la sentencia. Va a conocer de la sentencia, pero también a partir de los elementos que aporta el defensor en el recurso, va a tener que conocer sobre nuevos hechos y pruebas, va a tener que recibir pruebas. Entonces ya, esto es un nuevo juicio. Ya no se trata de anular una sentencia y mandar a reenviar, sino que tendría que hacer, en función de eso, un nuevo juicio. Ahora, ¿qué puede pasar en ese juicio? Puede pasar que revoque la sentencia y que le haga lugar al planteo de la defensa, o también puede pasar que la mantenga, que diga que la prueba que se ofreció, que muchas veces se magnifica, o la magnifican las partes, creyendo que tiene una importancia que no tiene, que no sea dirimente, como para poder permitir una revocación de la sentencia y que se confirme la sentencia. Pero no veo que esto esté orientado a posibilitar la nulidad de la sentencia en un nuevo juicio. Eso lo veo más bien en el 448, es decir, en el primer apartado, pero en lo concerniente a la casación formal. Ahí sí, porque ese es un recurso clásico. Ahí el tribunal, se advierte un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, un defecto del procedimiento que comprometa la validez general del juicio, ahí sí lo que va a hacer el Tribunal de Casación es anular y reenviar a un tribunal hábil, a otro tribunal para que haga un nuevo juicio. Pero ese es un supuesto normal. Ya en el caso de la revisión, no. Funcionaría como les dije anteriormente. Hay otra pregunta que dice, ante la duda flagrante, ¿puede casación revisar las cuestiones del plexo probatorio a tenor de la doctrina del agotamiento de la capacitación de decisión y resolver? Ah, no dice capacidad. A ver cómo empezó la pregunta. ¿Antes? Ante la duda ¿Cómo empezó la flagrante, pregunta? ante la duda flagrante, ¿puede casación revisar las cuestiones del plexo probatorio a tenor de la doctrina del agotamiento de la capacidad de decisión y resolver? Creo que puede hacerlo. Ahí yo pienso que el alumno que hace la pregunta está planteando que el mismo defensor plantea la duda. Planteó que el tribunal debió haberse dudado porque la fuerza conviccional de la sentencia no le permitía sostener la postura condenatoria. Sí, exactamente, Esto, exactamente. bueno, perfecto, eso tiene que ver con la duda y está bien y lo puede plantear, porque la infraestructura racional del fallo, que obedece al principio de fundamentación de razón suficiente, le permite al tribunal del recurso ingresar al examen de los hechos. Ahí es muy importante que vean dos situaciones. Una, la que se examina la sentencia y que se advierte que la sentencia es internamente contradictoria, que es insensata globalmente, y entonces el tribunal la puede anular y mandar a hacer una condenatoria. Pero después está el otro caso, el caso fallado por el Tribunal Supremo Español, que es la sentencia integradora compleja, cuando el tribunal analiza con rigor científico, como lo exige el derecho probatorio, el fundamento de la sentencia, y ahí advierte que la sentencia es internamente contradictoria. El tribunal ahí puede ver que hay elementos que no fueron considerados y que debieron ser considerados, entonces lo incluye, y también hay elementos de prueba
que fueron considerados, que no debieron ser considerados o que no se le debió dar la asignación que le dio el tribunal, y entonces los margina. Entonces el tribunal se encuentra frente a un cuadro probatorio en el que ha incorporado elementos que surgen del debate. Ustedes recuerden ahora que en el debate, para garantizar el doble conforme, se puede acompañar la filmación, la grabación, versiones taquigráficas, etcétera, etcétera. Entonces el tribunal, después vamos a ver cómo juega la inmediación en esto, pero el tribunal puede incorporar algunos elementos que el tribunal no le prestó debida atención y puede marginar a algunos otros que el tribunal sobrevaluó. Y en ese caso, ¿qué es lo que está haciendo el tribunal? No solamente está trabajando sobre la duda, que como dice Basuberlupo puede trabajar, ya no es el simple estado de ánimo de quien juzga, sino que tiene que la duda como situación objetiva es una defensa que tiene el imputado, sino que también el tribunal, frente al cuadro probatorio, tal como quedó establecido, dice no. El tribunal acá tenía otra alternativa que haber dudado. Y como el imputado tiene el derecho a ser juzgado tan rápido como sea posible, en ese caso, sin reenviar, anula esta sentencia absolutoria. Eso es lo que se llama la sentencia integradora compleja del Tribunal Supremo Español. El voto de Andrés Perfecto Ibáñez. Y ese es un fallo muy, pero muy importante, porque permite al tribunal entrar al fondo del cuestión. Si bien ahora esto está enfrentado con el tema de la apertura que ha hecho la Corte a partir del año 2006, cuando resuelve el caso Díaz Casal. ¿Por qué lo que pasaba? Hasta el año 2006, la sentencia de los tribunales orales es modificable. Era muy raro que a un tribunal oral le modifique la sentencia, porque venía todo fundamentado con la doctrina, más que nada del Código de Procedimientos Penales de Córdoba y la oralidad cordobesa, en que se decía que las cuestiones de hecho y prueba y de derechos comunes eran privativas del juez de la instancia. Entonces, claro, el juez del recurso, el juez que intervenía en un momento posterior, no había presenciado el debate. Entonces, si no había presenciado el debate, ¿cómo iba a analizar el valor de las pruebas producidas en el debate? Entonces ahora no, la Corte de la Nación, en el caso Casal, descompone todos los enunciados de la sentencia. Y dice, no, mire, la sentencia en general está compuesta por diferentes tipos de enunciados. Enunciados generales, que son las conclusiones a las que llega el juez con un razonamiento basado en premisas. Y están los enunciados de inmediación. Los enunciados inferenciales, que son esas conclusiones basadas en argumentos, en premisas, eso es perfectamente revisable. Y el enunciado de inmediación es lo que hace a la percepción sensorial de los jueces. Entonces, lo que hace a la percepción sensorial de los jueces, ellos hablan del lenguaje gestual. El juez ve al testigo transpirando, que titubea, que se pone nervioso, y eso lo puede impresionar. Y eso puede decidir, este testigo es veraz, este no, este testigo mendaz, etcétera, etcétera. Eso no es revisable, el lenguaje gestual, lo que está propiamente ligado a la inmediación, no es revisable porque el Tribunal de Recurso no está pars condicio epistémica. Pars condicio epistémica quiere decir que no está al mismo nivel del Tribunal del Recurso. No están en la misma situación, entonces no lo puede revisar. Pero, como es una exigencia constitucional que las sentencias estén fundamentadas, el tribunal debe fundamentar la interpretación que le da a esa percepción sensorial. Y la fundamentación sí es revisable. No lo es lo estrictamente ligado a la inmediación, pero sí la fundamentación de la percepción.
Si un juez dijera, no, yo le creo a este testigo porque es un hombre y a ella no le creo porque es una mujer, o viceversa, le creo a este hombre porque es adulto y a este testigo, como es más joven, no le creo, por más que haya sido el juez el que recibió el testimonio, esa interpretación acerca de la veracidad del testigo, absolutamente arbitraria, y puede ser realizada por el Tribunal Superior y puede ser calificada. Es decir, lo que la Corte de la Nación, a partir del caso Casal, ha establecido, es que hay un derecho de parte del imputado, un derecho al recurso, y un derecho a que la revisión de la sentencia sea amplia. No solamente los aspectos de derecho, que eran los que se preservaban a través de los recursos extraordinarios clásicos, sino de los aspectos de hecho y prueba, es decir, que se respeten las reglas del derecho probatorio. El imputado tiene derecho a una revisión integral de la sentencia, no solo sobre los aspectos jurídicos, sino sobre los aspectos de hechos, que son los que generan determinadas resoluciones de derecho. Entonces, a eso ahora tiene lugar. Lo que hay que ver bien, cuál es el canal que se utiliza para posibilitar esa revisión de los hechos. O sea, no hay que darle al canal. La Corte ha dado un montón de pautas de la capacidad la capacidad de revisión, el agotamiento de la capacidad de revisión o la capacidad de rendimiento. Esas doctrinas son muy importantes porque el análisis de los hechos lo desdoblan entre lo propio que debe estar autorizado a evaluar el tribunal del juicio y lo que puede evaluar el tribunal superior. Es como que realmente comparte la instancia. Algo que antes era ajeno al control casacional, ahora se puede hacer. Y para esto es importante conocer cuál es el método que se emplea para construir la verdad en el juicio oral. Y la Corte ya lo ha dicho, es el método histórico. El método histórico. Y el método histórico hay que ver las partes en que se descompone, la heurística procesal, la crítica externa, la crítica interna, la síntesis, porque ese es el camino, ese es el derrotero que marca la Corte de la Nación para posibilitar una revisión integral de la sentencia, una revisión integral también de los aspectos de ello. Entonces también hay que verlo bien, en qué consiste el método histórico y por qué debe aplicarse en la reconstrucción del suceso que se juzga en la instancia oral. Bien, hay otra pregunta que dice, Sí. ¿puede repetir por qué considera un error que el Código Procesal Penal en el 448 al hablar de casación formal diga inobservado? Claro, porque se lo comieron. Es un error porque se lo comieron, porque si ustedes ven la primera parte, dice la inobservancia o errónea aplicación de la ley. Y cuando se refiere a la casación formal, dice cuando lo inobservado o erróneamente aplicado sea un defecto grave del procedimiento. Ahí le falta el sintagma, le falta la palabra, el precepto. Y para colmo esto ha sido tomado del proyecto del Código de Procedimiento Penal para Iberoamérica de Mayer, que dice el precepto. O sea, siempre lo que se cuestiona en un recurso es la aplicación, la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal, que ustedes ya vieron en la clase, que puede ser civil, penal, administrativo, de derecho comercial, etcétera, etcétera. Pero siempre es un precepto legal, es una norma jurídica general, dictada por el Estado. Siempre es un precepto legal. Y ahí obviamente se lo comieron, han omitido la palabra y entonces quedó redactado de esa manera que es un poco inentendible. Bueno, hasta ahora no hay Sí, más sí. preguntas. No sé si nadie directamente tiene más preguntas, si estaban esperando para hablar, no. Esta clase es una clase que está todo en el trabajo, en la clase que yo les di. Es decir, no tiene complicaciones, pero hay que ver bien, pero estos eran parte de los temas importantes, la sentencia del Tribunal del Recurso, la aplicación del método histórico,
Bueno, fíjense también qué pasa con el Certiorari en la visa, pero eso está en la clase todo. No voy a tomar nada que no esté en la clase, pero quiero que las vean las clases. A ver si... Un tema muy importante. Lo que podríamos decir, hacer alguna salvedad, es que hoy la casación se ha abierto de una manera inusitada. Hoy es casi todo recurrible en casación. Lo que antes era una excepción. El recurso de casación se dirige contra una sentencia definitiva. Recuerden que la sentencia de los jueces correccionales es susceptible de recurso de apelación. Es un verdadero recurso de apelación, porque el recurso de apelación se dirige contra la sentencia que se hace por el trámite escrito, pero se asemeja al recurso de casación, pero se impone por ante la Cámara de Apelaciones y Garantía, para que conozca la Cámara de Apelaciones y Garantía. Entonces el recurso de casación se dirige contra la sentencia definitiva. Y autos equiparables. La casación lo ha ido abierto, lo ha ido abriendo el recurso, denegatoria de excarcelación, de salidas transitorias, de libertad condicional, las que conceden o deniegan la suspensión o la extinción de la acción, o la ejecución de la pena. Es decir, la casación se ha ido abriendo, se ha ido abriendo. Entonces, lo que hay que mirar, más que nada, es el agravio que ocasiona la resolución. Si ocasiona un agravio que puede equipararse al agravio irreparable de la sentencia, entonces ahí es susceptible de casación. En federal pasa lo mismo, la casación se ha abierto de una manera que se ha convertido en una tercera instancia, es decir, todo pasa por casación, muy poco. Y cuando declara inadmisible el recurso, se lo trató. O sea que no se dice, este recurso es inadmisible, se lo trata y en realidad se confunde lo que es la procedencia con la inadmisibilidad. Se lo declara inadmisible, pero se trató el recurso. En realidad, cuando uno analiza el recurso y ve que el recurrente no tiene razón, lo que hace es que el recurso sea improcedente. Pero si uno ya lo trató, entonces es medio contradictorio declarar la inadmisibilidad. Pero bueno, esa es la casación que se viene construyendo en este momento. Hay otra pregunta que dice, casación formal debe tener reserva de recurso. ¿Serían nulidades relativas en el 449 que se... Ay, no entiendo la pregunta porque... Bien. No, pero ya enganché. Okay. ¿Para dónde va? Yo porque no puedo leer por cómo está redactada, pero bueno, si se pudo entender, genial. Sí, No, perdón, pero yo la perdón, entiendo, le hago sí. la salvedad, doctor, sí, no está muy bien redactada. Serían la necesidad de hacer reserva consideraría situaciones donde habría nulidades de tipo relativa. En el 449 serían absolutas, por eso habilita directamente el recurso. Exactamente. Y lo dice, porque si uno lo mira bien, salvo que el interesado haya reclamado su subsanación, dice el 448, que el interesado haya reclamado su subsanación, hecho reserva de recurrir en casación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si pidió la subsanación era porque era una unidad relativa, porque las absolutas usted lo puede pedir en cualquier momento y además el tribunal lo puede declarar de oficio, relativa. Y hecho protesta de casación, la protesta del recurso de casación se hace en el debate oral, cuando no se hace lugar a la reposición, se deja constancia de la protesta para recurrir en casación, o también en los actos preliminares, que ahí va por escrito la posición. Y ahí también se puede dejar constancia de la protesta de recurrir en casación. Hay que esperar la realización del debate y luego someter ese agravio a la consideración del Tribunal de Casación si es que a la parte le va mal en el juicio. Pero efectivamente es así, nulidades relativas y la protesta de recurrir en casación para el debate oral y para la etapa preliminar del debate oral. Gracias, gracias. 2 momentos. Eso es. Acá hay dos preguntas. Una dice, declaración del Sí. imputado. ¿Puede llamarlo a testificar el fiscal o necesariamente debe primero ofrecerlo a la defensa y luego se somete a contraexamen?
No, no. No lo puede llamar. Porque eso es parte del sistema inquisitivo o del sistema mixto. El imputado no está obligado a declarar. En el juicio adversarial no declara. Declara si él quiere. Si él quiere, el defensor lo ofrece como prueba y lo hace declarar. No es buena estrategia, ya se lo dije varias veces, hacerlo declarar antes. En general habría que esperar que se produzca la prueba de la acusación para hacerlo declarar. Y claro que sí, que cuando declara se somete al contraexamen de la contraparte, porque al hacerlo dar la defensa, para la defensa es como si fuera un examen, no es una testimonial en nuestro derecho, está claro. En el derecho americano puede pedir declarar como testigo en algunos casos. Acá no, declara como imputado, pero al ofrecerlo la defensa se rige por las reglas del examen directo. Y luego, cuando se lo contraexamina, se debieran ir su declaración por las reglas del contraexamen. Así es. Después la otra pregunta dice, adherencia de la defensa a la prueba que ofrece el fiscal. No comprendo cómo funciona. ¿Pueden llamar a testificar a los mismos testigos varias veces cada uno? Está bien. Está bien. Esto hay que... ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa en el proceso mixto es que le dan el traslado primero al fiscal y ofrece toda la prueba. Cuando ofrece toda la prueba, el fiscal muchas veces ofrece casi toda la prueba que hay en el proceso, sobre todo en materia federal, donde suben el expediente. En provincia quizás no funcione tan así, porque ahí hay un legal fiscal que en algunos casos se mandan y en otros no. Depende de los tribunales, cómo funciona. Pero en federal, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal ofrece toda la prueba. Y en toda la prueba que ofrece tramos de prueba que son a favor de la defensa. ¿Y qué hacen los defensores muchas veces? Se allanan a la prueba ofrecida por el fiscal, porque ahí hay parte de la prueba que hace a la defensa y que lo favorecen, pero cuando se allanan a la prueba del fiscal, también están allanándose a la prueba de cargo que ofrece el fiscal. Entonces lo que decimos nosotros es, la prueba no es de ambas partes, la prueba es de la parte que la ofrece. Entonces, ¿qué hacemos? Supóngase que tenemos un testigo. Tenemos un testigo que tiene información que le sirve al fiscal y que también tiene información que le sirve a la defensa. Entonces el fiscal ofrece el testimonio de A en un homicidio. Y la defensa se allanó, adhirió a que sea escuchado el testigo A en el juicio. Si no aplicamos las reglas del examen directo y del contraexamen, corremos el riesgo de que el fiscal, una vez que examina al testigo, lo contraexamine la defensa y no le pueda volver a preguntar. Entonces, ¿qué le ocurre? Pasa que a veces el testigo, supónganse, es un testigo que vio cuando B le disparó a C. Vio cuando B le disparó a C. Entonces el fiscal lo llama a declarar en el juicio para que diga eso, que el testigo vio cuando B le disparó a C. Pero el testigo A también había presenciado días antes que C lo había amenazado a B. Y esto es algo que claramente favorece a la defensa. Entonces lo que hay que descomponer son los tramos de información. La parte que favorece al fiscal era la parte en la que el testigo ve cuando A ve cuando B le dispara a C. Bueno, muy bien, el fiscal lo examina directamente. Sobre esa parte, contraexamen de la defensa. Sobre ese contraexamen de la defensa. Pero luego viene la parte que lo beneficia a la defensa, que el acusado había sido amenazado de muerte por el testigo. Entonces la defensa ahí tiene que examinarlo directamente para que el fiscal tenga la posibilidad de contraexaminar en esa prueba que favorece claramente a la defensa. Si no aplicamos esa regla, esto no se puede cumplir. ¿Se entiende ahora? ¿Lo captan cómo funciona?
No es que lo vamos a llamar al testigo varias veces, no, al testigo lo vamos a llamar una vez. Entonces lo vamos a hacer declarar. Examen directo, es decir, como testigo amable para el fiscal, en lo que favorece la tesis del fiscal. Examen directo para la defensa, en lo que favorece la postura de la defensa. Y en lo demás, contra examen. Pero el testigo declara una sola vez. Pasa que la intención de las partes va a ser diferente. ¿Mm? Bien, gracias. Yo era la que no comprendía eso, gracias. Claro, porque lo que pasa es que lamentablemente eso se sigue haciendo mal todavía. Entonces, esto es muy complicado. Lo tendríamos que tener en vigencia el código nuevo, porque esto va a ser muy difícil, esto, hacérselos entender a las partes con un sistema mixto de enjuiciamiento. Pero bueno, es lo que se está tratando de enseñar. ¿Y puedo hacer una pregunta más, profesor? Justamente, después del contraexamen, la tercera modalidad que habría sería volver a repreguntar otra vez. Por ejemplo, el fiscal pregunta directo. No. Redirecto. Redirecto, sí, pero el redirecto no lo tocamos la semana pasada, porque no, al ser un repaso es muy largo ese tema, pero el redirecto solo se puede hacer respecto de lo contestado en el contraexamen. No es un tema nuevo, ¿eh? Tiene que ver con la pregunta, con la respuesta que dio el testigo en el contraexamen. Yo no puedo venir a preguntar otra cosa porque se me ocurrió. No, todo tiene que tener una legislación. Y el recontrainterrogatorio tiene que ser en función de la respuesta que dio el testigo en el redirecto. Todo está vinculado, todo está cosido. No es que usted puede sacar una de la galera y pregunta cualquier cosa, no. Tiene que estar relacionado el redirecto con la respuesta que dio en el contraexamen. Porque es una posibilidad que le dan a la parte que ofreció el testigo, volverlo a examinar. Bien, gracias. No, de nada. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, en el chat no hay ninguna otra consulta. No sé si alguien quiere de última hablar directamente. Sí. Sí. Acá hay otra pregunta. El testigo propio devenido es en un testigo hostil. ¿Puede? No. A ver, de nuevo. El testigo propio devenido en un testigo hostil, ¿usted cómo lo requeriría en un contraexamen? Le puede hacer preguntas sustiles. Lo que pasa es que el testigo propio convertido en hostil, hay que saber primero en qué caso se da, que es el caso en que es un testigo reticente, un testigo que permanentemente dice que no se acuerda, pero también, no tanto como testigo hostil, sino como la aceptación de preguntas sugestivas se da en muchos casos de personas que no conocen bien el idioma o que tienen dificultad para expresarse, o en casos de víctimas de trata. También se ha permitido como para agilizar el interrogatorio que se puedan emplear esas técnicas. Pero si se tratara de un caso de testigo hostil, un testigo nuestro que lo convocamos para que dé una versión que nosotros sabemos que él conoce y empieza a retasear las respuestas, a negarse a contestar o a contestar con evasivas. En el tratamiento del testigo hostil hay que pedirle autorización al juez y entonces se lo interroga como si fuera un contraexamen. Se pueden formular preguntas sugestivas e indicativas. Esa es la mecánica. No sé si alguien más tiene alguna duda, porque por ahora no hay más nada. ¿Sí puedo hacer una, por favor? Sí. Creo que estoy confundida respecto del recurso de inaplicabilidad de ley que contempla la Constitución de Buenos Aires, porque usted en un momento menciona en la clase que el casación tiene recurso, tiene dos modalidades: extraordinaria, contemplada en la Constitución de 1873 y 1974, y la ordinaria. Esta extraordinaria es
la que está contemplada en la Constitución ahora también vigente, que es Claro, que en realidad... sí, la sanción extraordinaria se da a través del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que es el que tiende a establecer un criterio jurisprudencial único en la provincia de Buenos Aires. Es un recurso que da ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En la Constitución estaba ya en la de 1873 y está en la de 1934. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se quería era establecer un criterio jurisprudencial único para toda la provincia de Buenos Aires. Pero ahora tenemos el Tribunal de Casación, que ¿qué persigue? La creación de un criterio jurisprudencial único para la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos? Dos casaciones. En realidad son dos casaciones. Una casación ordinaria, que es ante el Tribunal de Casación, y una casación extraordinaria ante la Corte y a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad para los casos más graves. Aquellos casos que revocan sentencias absolutorias, siempre se tiene que dirigirse contra las definitivas, que revoquen absolutorias o que penas inferiores a los 10 años de reclusión. Entonces se trata de unificar la interpretación jurisprudencial en la materia prácticamente ordinaria y en los casos más graves a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por eso es que decimos que hay dos acciones. Porque el recurso extraordinario de nulidad lo único que es forma y solemnidad de la sentencia de los tribunales colegiados. Y además si se dan cualquiera de los vicios que autorizan este recurso, que es la falta de fundamentación legal, la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, la inconcurrencia de mayoría de opiniones, la falta de voto individual de los jueces, la Corte lo único que puede hacer es anular la sentencia y enviarla. No puede dictar sentencia, no está habilitada a dictar sentencia. En cambio, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad sí, porque la idea del constituyente de 1934 y también ya el de 1873 era seguir los lineamientos de la casación española, en el que el Tribunal Superior, cuando interviene, dicta sentencia y esa sentencia tiene un contenido jurisprudencial unificatorio de la materia. Y esto es lo que se persigue con el extraordinario de inaplicabilidad, que era lo mismo que se pretendió perseguir con la Constitución Nacional de 1949 a través de la sentencia de la Corte Suprema, la sentencia del artículo 14 y 48, también en aquella Constitución, en el artículo 95, que no se reglamenta, se trataba de perseguir la unificación de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la divergencia en la interpretación jurisprudencial de hechos similares afecta a la igualdad ante la ley. Entonces, es bueno que los criterios jurisprudenciales se mantengan, salvo que haya nuevos fundamentos, pero a veces no hay nuevos argumentos, nuevos fundamentos, y entonces, como dice Zaffaroni, a la derecha del río, una misma situación tiene soluciones diferentes. Y eso es complicado, porque en realidad afecta a la igualdad ante la ley. Eso debería tratar de evitarse. Acá estoy viendo otra pregunta, que si el particular damnificado puede recurrir en casación, si no lo hace el Ministerio Público, y sí, ahora puede recurrir, ahora. Pero antes no, antes le exigían que tenía que recurrir al Ministerio Público, es decir, el particular damnificado era adhesivo, lo cual era una aberración, porque podía participar en el juicio oral, y si la sentencia que era adversa a sus pretensiones no era recurrida por el fiscal, no podía recurrir. No, ahora ya tiene legitimación activa autónoma y puede recurrir en los mismos casos que el fiscal, pero en función de los agravios que le causa la sentencia a él, es decir, la sentencia absolutoria, el sobreseimiento, pero también la condenatoria cuando se impone una pena inferior a la mitad de la requerida. En todos esos casos él puede recurrir autónomamente. Lo gracioso es que antes se decía que el particular damnificado tenía que recurrir si lo hacía el Ministerio Público. Y acá pasó lo mismo, se copió del Código de Mayer. El Código de Mayer decía, pero si el fiscal no recurre, caduca la posibilidad de recurrir para el querellante y para el Ministerio Público Fiscal. Y acá eso no lo hicieron.
Y la casación interpretaba que el particular damnificado no tenía legitimación para recurrir, que solamente podía recurrir si lo hacía el Ministerio Público. Pero ese artículo que estaba en el Código de Mayer, que decía que si el fiscal no recurría, decaía el derecho al recurso por parte del querellante y del Ministerio Público, acá no estaba. O sea, le inventaron una sanción al pretenso recurrente que no existía. Entonces ahora no, ahora la legislación se cambió y ya el particular damnificado tiene legitimación autónoma, activa y plena, con independencia del fiscal. Con independencia del fiscal. Esto es muy importante. No importa que el fiscal consienta, él puede recurrir. Doctor, disculpe, yo entiendo que quizá lo explicó esto, pero y esta discusión respecto a si el fiscal, el código lo habilita a recurrir una sentencia absolutoria, toda la discusión respecto al ne bis in idem. El Tribunal de Casación, si decide que competiría una sentencia condenatoria, ¿devuelve el expediente y ordena que se dicte sentencia condenatoria o dicta por sí, Dios? Cuando revoca una absolutoria, a mi juicio, le hago la síntesis, a mi juicio cuando el Tribunal de Casación revoca una sentencia absolutoria, tiene que dictar el fallo condenatorio. Él lo tiene que dictar, pero no lo quieren dictar. Entonces mandan a hacer un nuevo juicio. Y el nuevo juicio, como dijeron dos de los jueces que resolvieron en la causa Giglio y Sandoval en 2010, el nuevo juicio puede ser un ne bis in idem, puede ser un doble juzgamiento, se lo juzga dos veces por el mismo hecho, sobre todo cuando los errores son errores del Estado, el imputado no ha dado motivo para que se someta a juicio dos veces. Entonces, está avanzando una concepción muy parecida a la del derecho americano, que cuando la sentencia es absolutoria, lo que podría pasar es, en nuestro derecho, que el Tribunal de Casación, la arbitraria, si recurre el fiscal, bueno, que revoque y que condene. Y si querés, que eso es lo que corresponde. Y al imputado siempre le queda el derecho a la revisión de la sentencia. Entonces, esa sentencia del Tribunal de Casación es una sentencia de primera instancia para el reto, porque es la primera condena. Y tiene el derecho al recurso. ¿Quién tendría que conocer de ese recurso? En materia federal tendría que conocer la Corte de la Nación, porque por encima del Tribunal de la Cámara de Casación Federal está la Corte. O sea, sería un recurso ordinario prácticamente. Pero la Corte, como no quiere conocer, y para preservarse si tuviera que intervenir, ha inventado un mecanismo que revise la sentencia, otra sala de la casación. Es decir, si la Cámara de Casación revoca una absolutoria y dicta una sentencia, para mí no tiene que mandar a hacer un nuevo juicio y no se puede mandar a hacer una sentencia, porque los aspectos de hecho los percibió el Tribunal del Juicio. ¿Y qué lo van a mandar 3 o 4 años después a decirle que haga una nueva sentencia? No, lo tendría que mandar a hacer un nuevo juicio. Para mí eso podría violar el ne bis in idem. Supongamos que hay quienes dicen que no. Bueno, se hace el nuevo juicio y se lo condena. El defensor recurre. No va a recurrir ante la misma sala que revocó la absolución, que es lo que pasó en uno de los casos en que intervino la Corte. No, la Corte ya tiene previsto que en ese supuesto, si se diera, tiene que intervenir una sala distinta. Una sala que no esté contaminado con el caso. Para que al imputado tenga la posibilidad de que le revisen la sentencia a un tribunal imparcial. Pero, ya le digo, la revocación de la absolución y el reenvío que se haga a un nuevo juicio, si bien Palacio decía que no, que es un doble grado de conocimiento entre el mismo proceso, etcétera, etcétera, son muchos los procesalistas que creen que hay una infracción a la prohibición del ne bis in idem. Así que ese es un tema que se está discutiendo muchísimo. No es que esté cerrado, pero es un tema que se discute mucho en este momento. Y respecto a todo el camino que se tiene que recorrer, como usted mencionaba, para llegar por una cuestión federal, cualquier dictamen del Tribunal de Casación igualmente es recurrible primero en la Suprema Corte de Buenos Aires, sí o sí.
Claro, tendría que ser cualquier decisión del Tribunal de Casación de la provincia. Usted quiere llegar a la Corte Federal. ¿Cómo hace para llegar a la Corte Federal? Si el código dice que inaplicabilidad de ley solamente resulta admisible el recurso cuando se trate de sentencias que revoquen absolutorias o que impongan una condena superior a los 10 años de prisión o reclusión. Y usted tiene un caso federal, lo quiere llevar a la Corte, pero no está incluido en esas disposiciones. Entonces lo que tiene que hacer usted es plantear ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de esas disposiciones. Y frente a lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, recién allí usted tiene habilitada la cuestión federal. Hace muchos años era muy fácil, usted podía recurrir un caso que lo resolvía una Cámara de Apelación en la Provincia de Buenos Aires, interponer un recurso extraordinario federal e iba directamente a la Corte de la Nación. Claro, la Corte de la Nación tenía 100.000 expedientes por año, pero antes se podía hacer eso, ahora no. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es el tribunal intermedio. No va nada a la Corte de la Nación salvo que haya pasado por el Superior Tribunal de Provincia. En este caso, que la Provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esta es la que tiene que conocer. Y una vez que conoció esta Corte, recién usted puede ir a la Corte Federal. Si no, no le habilitan el recurso. No está habilitado el recurso. Bien, gracias. ¿No hay más preguntas, Rosela? No, por ahora no, en el chat no hay más nada, a mí no me han mandado nada tampoco. Bueno, si quieren hacerme alguna última pregunta, y si no, nos vemos el día 30. No, yo por mí hice todas, gracias. Yo le agradezco, doctor, gracias. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el día 30. Bueno, Que doctor, tengan buen fin de perfecto. semana. Gracias, igual. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Bueno, gracias.